Daf Mem Het, última línea de Amud anterior. Yohanan Cohen Gadol le Eviro de Dayan Maaser. Él anuló la confesión que se fue sobre Maaser. Que dice la Torah que la persona debe ir cada 3 años a Jerusalén y hablar Biarti a Kodesh min Abayit, que separé todos los Maasrot y estoy entregando ahora para Leví, para Cohen, etc. Maitama, ¿por qué anuló eso? Amar vio ser bajaninar, el fiche no tiene toque ticuno, porque ellos no entregan, como dice Alajá. De la Hamana Amar de Javel y Leviim. La Torah dice, Maaser Rishon, tengo que entregar a los Leviim. De Anan, Kayavena, la Kohanim. Y nos entregamos o Maaser Rishon para los Kohanim. Los Kohanim reciben Terumá Gedorá, 2%. Y el Maaser Rishon, que debería ser para Leviim, 10%, Ezra Tiken, como multa para los Leviim, no entregar más a los Leviim y en sí entregar a los Kohanim. Entonces, ya que nos separamos y entregamos a los Kohanim, no da para decir Pesukim que está escrito Begam Netativ la Levi. ¿Por qué multó? Además que Yamot explica Dafpebab. Velo de Ashear Mahasrot. Entonces, ¿por qué anuló totalmente? En el Pasuk traen también nosotros Mahasrot, Maaser Ani, Maaser Sheni, Terumá Maaser, todo eso. Sí continuamos dando, como dice la Torah. Amar Ishakish, Kol Ba'i She'en Mitvadeh al Maaser Rishon, Shuv En Mitvadeh al She'ar Mahasrot. Cuando no tengo vidui correspondiente al Maaser Rishon, también no debe confesar sobre los otros Maaserot. Maitama, ¿por qué? ¿Por qué depende del Maaser Rishon? Amar Valle, oír, upatabo, akatub, tejilá. Porque primero que menciona Pasuk, el Maaser Rishon para Levi. Miquelá, al de Afrushe, Abom, Afreshe. Pregunta que más. Entendemos que en la época de Rebbe Hamed Zakai, las personas sí separaban Maaser Rishon, solo que entregaban a los Kohanim. Tania, Afu, Bitel, Etabedu, Begazar, Atemai. Pregunta, tenemos una baraita que dice que Yohanan Cohen Gadol anuló Bidu, que es el mismo que está escrito en la Mishnah, que se llama Odat Maaser, y decretó de Mai, decretó que todo quien compra fruta de amares debe separar Maasrot por dúvida, ya que la mayoría de los amares no separan Maaser. Como ahora va a decir. Entonces vemos que ni separaban Maaser. ¿Y cómo faló? Que el motivo es porque separaban, solo que entregaban diferentes de la Torah. ¿Por qué Gazar a la tema y explica? Le fiche, Shalach, Bejor, Gebur, Israel, verá, Shem, Afrishim, Beatel, Magedra, Bilbad. Él mandó a procurar, a investigar. En todo Israel vio que todas las personas separaban Terumá Gedolá para el Cohen. Maaser, yo Maaser Sheni, Mixatar, Measerim, Mixatar, El Measerim. Algunos separaban y otros no. Rishon y Sheni. Como vemos, Maran Shabbat, Javgim dice, Roba Meares, Measerim En. Y aquí se trata de Amares. La mayoría separa. Algunos no separan. Eso que aquí llaman Mixatán. Mas por causa que una minoría importante, Jajamín Tiknu. De Mai. Amar Lahem, Banai Bou, Beomar Lahem.
falou para as pessoas, Yohanan Cohen Gadol, venha, vou lhe falar, que você está fazendo errado. Que gente terumá gedolá yesh ba'abo mitá, así como terumá gedolá, vocês tiram porque é grave. Quem come terumá tem mitá de Shamayim, uma morte do Shamayim. Quando um zar, um Israel que come terumá. כך תרומת מעשר ותבל, יש בהן עבור מיתה. También, si no separan los otros maasrot, fica Tebel. Y Tebel también, quien come Tebel, ten pena de muerte. También es mitad de Shamayim. Y también sobre el Maaser Rishon, si no separan Terumat Maaser, es Tebel. La misma cosa. Amad Beitkim. Entonces, ya que ellos no separaban Maaser Rishon, entonces ficaba Tebel también para Terumat Maaser. Amad Beitkim Laem. Entonces instituyó Rabbi Yohanan ben Zakkai. No, perdón, Yohanan Cohen Gadol. A lo que asperod me ama Ares, mafrish me'er maaser rishon o maaser sheni. Quien compra fruta de Amares debe separar maaser rishon y maaser sheni. Maaser rishon mafrish me'er a terumá maaser. De maaser rishon, él separa 10% terumá maaser. Ven a traer a Cohen. Entrega terumá maaser para Cohen, como atrás dice, maaser menos maaser. O maaser sheni, עולה ברחוב ירושלים. ומעשר שני כעד אודוניו, תאיליס פרופיוס, אודוניו לבה יקום en ירושלים. מעשר ראשון ומעשר עני, המוציא וחברו עליו הראייה. No precisa entregar מעשר ראשון al Leví, ni מעשר עני a los pobres, porque por dúvida que separamos, y por dúvida podemos decir, para Guaní o para Oleví, traes prueba que esa fruta es Tebel. Tal vez Odonio Amaare se separó y no tiene problema de no, si no entrega va a comer Odonio porque no tiene que duchar, es permitido para usar, a diferencia de Trumat Maaser. No faló a Motzime Javeró porque Trumat Maaser es como Trumat. Es prohibido usar Cohen. Hasta aquí la pregunta. Entonces vemos que ellos no separaban. ¿Cómo fueron antes que separaban Maaser y Shon y entregaban para el Cohen? Darte Tiken, ten dos takanot. Vitel, Viduy de Javerim. Viduy de Maaser, que faló, anuló porque entregaban a los Kohanim. ¿Quién? Los Javerim que sí separan todo. Para ellos que separan faló, no hacen más biduy. Begazú al debajo de Amares. Para quien compra de Amares, ya que la mayoría tiraba y la minoría no tiraba, ahí que decretó de May, que precisa separar por su fe. Beafu bitel también alerim. Yohanan Cohen Gadol, anuló meorerim. ¿May meorerim? ¿Qué significa? Amar Rehabá. Bechol yom vayom shayom dim levim al aducham, be'amim ora lama tishan Hashem. Orerim, cuando los levim cantaban al aducham, esas personas recitaban un pasuk en Tehilim. Ora lama tishan Hashem. Acorda, ¿por qué duerme Hashem? Como diciendo que Hashem precisa nos ayudar. Amar la gente, entonces faló Yohanan para ellos, para esas personas que falan ese paso. Vejí yeshenar fea makom. ¿Ustedes hallan que Hashem duerme? Existe que Hashem duerme, pero ahora que van a imaginarle, a Embelashon, yo me dice a él, Hashem no duerme. Entonces está errado ese paso. Que vocês recitan. Hay cuál es la interpretación del pasuk que está escrito en Tehilim. Era בזמן שישראל שאלוהים בצער וידעו כוכבים בנחל ושלווה, לקרב העור על המתישן השם. Cuando Israel está sufriendo y los goyim se encuentran, ven, en ese momento
ahí dice Pasuk, Ura, Lama Tishan. ¿Por qué Hashem está mandando sufrimiento a Israel? Entonces, no cabe hablar de ese Pasuk, porque si acontece eso es por causa de los pecados de Israel. Hashem no duerme, depende de nosotros. Beta Nokfim, anuló Nokfim, May Nokfim, ¿qué significa? Ahora vamos Shmuel. שהיום מסרטין העגל בן קנה כדי שיפודה בעיניו. בבית המקדש, cuando hacían el corbán, antes de la shejita, machucaban al becerro entre el chifre, para que caiga sangre entre los óleos, y edifica sin enxergar, y es fácil pegarlo, segurar al animal para hacer shejita. Hasta ahí, batir. Entonces veo Yohanan y anuló que no pasa más eso es Nokfim. Mishun de Mixe Gimuma, porque aparentemente parece un defeito. Van a hablar que están haciendo corbanot con defeitos. Que animal tiene un defeito. Mismo que no es defeito porque es una cosa externa. Sí, falamos. Bimatitat Ana, Abarata dice otro pirush. שהיו עובדים אותו במקום כדי שעושים אותו לפני עבודת זרה. Y les batían los animales chicotadas o con bastones, así como hacen para עבודת זרה. Entonces, la son jabatá, macá, cuando baten, como falamos, javit, de lo barrig. Y están batiendo la cabeza están batiendo en la cabeza del animal, amalayo, mamatá, te imaginas, ¿verdad? Mizbeach. Faló Yohanan, ustedes están dando nevelot, el corbán es nevelá. Nevelot, a shahid rehu. ¿Cómo se llama eso de nevelot? Si efecto shejitá. Todo el que esté en shejitá, no hay nevelá. Nevelá o animal que muere sin shejitá. Era terefot él falaba. Vos estás dando terefot, eso sí, no te da ver con shejitá. Shema, Nikel, Cruz, el Moaj. Porque tal vez cuando bate en la cabeza, furó o cráneo, a membrana del cráneo, y ahí ficó terefa. Amad Beitkim Laem, Tabaot Bakarka. Por eso instituyó colocar anés en la tierra. Damos Masejet Midot, está mencionada también en Yomá, que ten 24 tabaot para enfriar la cabeza del animal en la hora shejita. No, tabaot, מכניסים על הסבר. בסדר, רש"י אומר, להכניס צוואר בהמה לתוכו, צוואר, ¿cómo va a hacer? כנראה que el צוואר es grande, ten lugar de shejita desde el inicio hasta turbas a veces. Desde la tabata que dorá te turbas a veces. Es un grande espacio para cortar o shojet, para que esa shejita que será, como vamos a estudiar de Masejet Julín, pero es Rishon. עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים בחולו של מועד, en חול המועד, como explicamos en Mishnah. כל ימיו לא היה danza Yerushalayim de May, que de Amarán, como fue explicado ya en relación al de May, también en Mishnah faló, ninguém precisaba preguntar si tiraron más, porque Elisha Tiken, quien compra de Amar, precisa tirar de May. Matritín. Mishebat a Sanedrim, así como vimos en la Mishnah anterior, que Yohanan Kohen Gadol anuló algunas cosas, ahora dice, a partir del momento que Sanedrín se fue cancelado. Sanedrín es el Bedín de 71 jueces de Lishkat HaGazit. Y eso aconteció
40 años antes de la destrucción del templo. Como dice que más Sanedrín, Daf Mem Aleph. Bater Ashir mi beta mishtaot. Se anuló o canto en los lugares donde beben vino. Shenemar Beshir lo ishtu yain. En cuanto se bebe vino, no puede cantar, o viceversa. Si canta, no puede tomar vino. Umishemeto neviim arishonim batru urim betumim. Cuando murieron los primeros profetas, que me va a explicar quién son, se anuló Urim Betumim, que era Hoshen Amishpat, que vestía al Kohen Gadol, y a través de las piedras que son llamadas Urim Betumim, respondía a las dudas. Mishehara Bet Amidash, a partir de la destrucción de Bet Amigdash, Bater a Shamir, Benofet Supin, un Peshat, cuando se fue a Sam Bet Amigdash, que se refiere al segundo templo. Se anuló o Shamir, que era un guichillo, un insecto que era usado para cortar las piedras de Bet Amigdash. Benofet Supim, me parece para quemará. O Pascu Anshe Amaná, las personas que tenían el Munana Kadosh Barujú acabaron. Israel. Shenemar, Oshia Hashem ki Gamar Hasid, Kifasu Emunim y Bnei Adam. Ahí está escrito que acabaron las personas de Muná. Rashba Gomer Mishum Rabbi Yoshua, Miyosh Arabet Amidash, En Yosh Monkenalá. A partir de la destrucción del templo, no tendría sin desgracia. Pero Yarada Tali Brajá. No cae más orvalia para Brajá. Benita Alta Ama Perot. Se retiró el costo de la fruta. El Bío Siomer Avnitat Shumana Perot. También la gordura de las frutas. El Bishimo Meganazar Omer. Atahara Natra et Rea Hamasrot. No te más tajará, por eso también el gusto de fruta de Maser acabó. Natru et Shumana Dagan. Y también la gordura de Dagan son los cereales. Algunos versículos, en lugar de Natra, Batla. Se anuló Oreach y Agosto. Jajamim Ombrim, otros no conocen Jajamim Ombrim, Azenu Beakeshafim, Kilo et Akol. Zenut, promiscuidades, se dice, sí. Y brujerías acabaron con todo. Gemara. Umimad de Shivat Asadrim, Ketib. Gemara, a Mishnah faló que a partir de Sanedrín no tenía más shir con viño. Y te hace un paso, Beshir lo estudiain. Mas ¿quién dice que eso aconteció a partir que se anuló Sanedrín? Amara una vez a Yoshua de Maquerá, Zekeni Misha'ar Shabbatu, Bajorim en Neginatam. Cuando Zekenim de Bet Amigdash se anularon, entonces también pararon los hombres de cantar. Sabemos que tiene relación con los cantos. Y eso es que iba a decir, lo estudiain. Amarab, Udna de Shamaz Dimrat, Aker. Oído que escucha cantos será arrancado. Se refiere a cantos con viño. Amarabá, Zimra Bebeta, Jurba Besefa. Cuando tienen esos cantos en la casa, tienen destrucción en la puerta. Shenemar Kol Yeshorer Bejolon Jareb Basaf. Que Arza era. En primera parte, cuando tienen cantos,
Hareb Asaf, ten destrucción, Saf, aporta. Kiarza irá, va a explicar ahora. Ma Kiarza irá, Amar Bishak, Beji, Bait, Amesukah, Bearazin, Iru, está falando Arza, una casa que está construida con cedros. ¿Por qué llama eso de ir, de ciudades? Era Afilu, Bait, Amesukah, Bearazim, Mitroea, mesmo una casa fuerte con cedros, fica moviendo como bamba, que no es firme, puede ser destruida. ¿Por qué? Cuando tienen esos cantos con viño. Como también vimos en Gitin Dafzain, esa takana. Amar Rabashi. ¿Con vino o redundado? Arredondado, falou? No. Cantos con viño. No fue redondado. ¿Qué es con vino? Tomando viño, cantar es prohibido, a no ser que sea Seudat Mitzvah. Seudat Mitzvah es tener reglas. Vamos a enseñar eso. Amar Rabashi llama Minaki, Matjir, Jurba, Besefa Matjir. Aprendemos cuando comienza destrucción, pero aporta. Shenemar, Hareb, Basaf. Iba Itim, Ameaja, Yeshaya, Eukat Shar. Amar Rabashi, Ida Hazerim, Makaki Torah. Shaya son los demonios de Mazikim. Y vi esos Mazikim y chifran como bois. En forma de bois chifrando. Amarabuna, Zimbra de Nagde, Bakeshare. O canto dos. Nagde, los que marineros que dirigen un navío, o de Bakre, los que dirigen un rebaño de Bakar, o que cantan ahora que están arando la tierra. Eso es permitido. Porque son cantos para incentivar a los animales a trabajar. O en el caso del barco, que ayuda a ellos para incentivar a los marineros a remar. De Gardae a Sur, más lo que canta o alfayate es prohibido. Porque alfayate no tiene necesidad. ¿Para qué canta? Y así Lishok es apenas para diversión. Claro, estamos hablando todo con viño. Rabuna Bati Zimra. Rabuna anuló esos cantos. Gazar al Dorosh Eloy Zambru Bebetamu Bebetam Mishtaot. De no cantar cuando toman viño. Kam Mea Abze Bezuza. Totebe factura. Y 100 patos valía un dinar. Que es decir, que estaba todo barato. Umea sea jite bezuze. 100 sea de trigo valía un dinar. Y mesmo así, las personas no compraban, como diciendo que ainda está caro. Lo hay un rotzim liknotam becas, consideraban eso caro, mismo que barato. Todo porque tiene esa misma que no cantaba más. Hasta Rabhazda Zizek, Rabhazda despreció esa takana y cantaba. Y Beabza Bezuza Bromesteca. Ali subió los valores. Procuraba un pato por no 100 y no encontraba. Era más caro. Como castigo. Amarabiose. Zemre Gabrabe Aneneshe Peritzuta. Cuando cantan los hombres y responden las mujeres, esos peritzuts es prohibido. Zamre Neshe Beane Gabre, que es Bani Aret. Cuando cantan mujeres y los hombres responden, como fuego que quema o algodón. ¿Qué dice? Que peor. En los dos casos es prohibido porque Kol Baisha Erba. Mas cuando el hombre responde,
Él presta atención a lo que cantan las mujeres. De Maya Serara. De Maya Nafkamina. ¿Para qué está diciendo que eso es peor que otro? Si los dos son prohibidos, levatule a mi kameha. Si no consigue anular las dos cosas, debe anular lo segundo, que es peor. Cuando los hombres responden. Amar Biohaná, Kola Shote Barabamineze, me vi jamás poner la oram. Quien canta con 4 instrumentos musicales causa 5 desgracias por el mundo. שנאמר, או משכימי בבוקר, שחי יודפו, מאחריי בנשף יין ידליquem. Está hablando que están bebiendo vino con instrumentos. 4 instrumentos mencionados. Allá, Kinor, Benebe, Tobe, Jalil. Violino, arpa, tambor y flauta. Veían ustedes. Y ahora dice, entonces, פה על השם לא יביטו, y ellos no acreditan en Hashem. Más que te bajará, ¿cuál es el castigo de eso? Que está escrito posteriormente. לכן גלה עמי בלי דעת, שגורמים גלות causa exilio, גלות. Segundo, כבודו מתי רעב, שמביאים רעב לעולם. traes fome al mundo. והמוני זכר צמא, שגומי לתורה שתשתקע מלומדיה. Aquí se refiere que la Torah es exquisita. וישח אדם וישפיל איש שגורמים שפלות לשונא של הקדוש ברוך הוא. causan וישר חס ושלום al כבוד להשם. ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא. איש que dice וישפיל איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם ישמך בה. quinto, עיני גבוהים תשפלנה, שגורמים שפלות של ישראל. causan también a bajar el כבוד ישראל. a honra de Israel. Uma que te bajará, que está escrito posteriormente. לכן, הרחיבה שאול נפשה ופעלה פיה לבריחוב, וירד הדרה והמונה שונה והרס בה. Después de esas 5 desgracias, acaban cayendo en el Gehinam. משמתו נביאים הראשונים. מה נביאים ראשונים? ¿Quiénes son los primeros profetas? אמר רבונה, זה דוד, שמואל ושלמה, y esa guisa corregida. Primero a orden colocan Shemuel y David, porque así fue cronológicamente. Shemuel a Naví, después veo David a Melech. Shelomo, aquí dice que la mayoría de los Rishonim no gorsim Shelomo. Y así más Rashi Yomar, Nungibar, que dice Nevi'im Rishonim es Shemuel y David. A partir de ellos, que dice el Mishnah, cuando ellos fallecieron, Bater Urim Betumim, y eso que ahora van a analizar. Van a amar, Bime David, en la época de David, Zimrin Salik, Besimrin Rosalik. A veces subía que si respondía a Urim Betumim, y a veces no conseguía respuesta. שהרי שאל סדוק ועלתה לו. Cuando David preguntó a Sadok a Cohen con Urim Betumim, era una historia con que David fugió de su filho Absalom, ahí respondió Urim Betumim. En otra oportunidad, Shaal Eviatar preguntó a Eviatar, que era otro Cohen Gadol, veló altalo, no recibió respuesta. Shenemar vaya a Eviatar. Meti Rabba Shmuel, pregunta de un pasuk que está escrito após la época de David, la época de Zecaria, y ese pasuk en Divrei Yamim. Y vemos de allí que él sí tenía Urim Betumim ainda, estaba en el primer templo, mas ya era después de Nevi'im Rishonim. Ahí לדרוש אלוקים, aquí corrige. בימי זכריהו, המבין בראות אלוקים. Entonces, ¿qué es לדרוש אלוקים?
Mayra Urim y Tumim, en la época de Zechariah, dice así que era hijo de Jehoiada, a Cohen, en la época de Joash, o rey de Israel llamado Joash, que es mucho posterior a David. Y está escrito, Lidrosh Elohim, no hay que preguntar a Urim y Tumim, Tantinia, no, Beneviut, preguntó a los profetas, entonces aquí no te prueba. Tashema, Misharab et Amidach Rishon, a partir, dice Baraita, a partir de la destrucción del primer templo, Batru Arem Migrash, anularon las ciudades de refugio, que son las ciudades de los Leviim. Upasku Urim Betumim, se anuló Urim Betumim. Entonces aquí ya vemos, solo después de la destrucción del templo, antes tenía, afilo después de David. Upasa Melech Mibet David, no tenía más reinado de David. Vime Hashechá Adam Lomar, si alguien va a preguntar cómo dice que se anuló Urim Betumim, después me va a dice, Vayomer Atirshata Lahem, Asher lo יאכלו מכל שקודשים לעמוד כהן אורים ותומים. Atirshata tiene que decir que era Hashverosh. Mas era en la época de los 70 años de Galut Babel. Está escrito que no puede comer korbanot hasta que lleguen o Cohen Gadol con Urim y Tumim. Entonces dice, Rashi aquí explica que pregunta de Alma Jabó Urim Baicheni, ¿cómo está diciendo que aposta la destrucción del primer templo no tenía más Urim y Tumim? Si aquí hay Tishatá, ya está en la época de construcción del segundo templo, y está escrito Urim y Tumim, más que tenía. Es morlo que Adam Shomer el Javeró, Asher Jiu Meti veo Mashiach ben David. Eliseo está diciendo, cuando vea a Mashiach, como alguien que nos falamos, cuando vea a Mashiach, ahora en la época de Galut, y se construye a Betamidash o Tejiat Ametim, Elis, en esa época que tenía el segundo templo, para Elis a Geulah era que volte a Urim y Tumim, que en ese templo segundo no tenía. Entonces, por el contrario, no hay prueba que tenía. Mas ahora voltó a nuestra pregunta. Vemos aquí que el primer templo tenía todo a época. Tenía Urim y Tumim. El Amaranem Abariz Amad Nevim Rishonim. Leapuk Hayaz Zechar Malachi Decharininu. No es David y Shlomo. O Shemuel y David. Nevim Rishonim son todos los profetas, menos Haggai Zechar Malachi, ellos son llamados Aharonim. Y Haggai Zechar Malachi, ellos eran los profetas del inicio del segundo templo. De Tano Rabbanan, y aquí corrige, y dice que es indispensable, porque es la principal prueba. Aquí sale Mishemet, Nevi'im, Aharonim, Haggai Zechariah Malachi. Vemos que ellos son llamados Aharonim. Nistaleka Ruach HaKodem Israel. No te llama Ruach HaKodem. Afapíjen היום משתמשים בבת קול. Vemos así existía Bat Kol, a voz de Shamayim. Y aquí va a contar Shadere Hagav, esa para la prueba está feita, lo que está escrito, que Aharonim y Haggai Zechar Malachi, que si ellos son llamados Rishonim. Ahora, en esa baraita cuenta que tenía Bat Kol, todo eso está relatado en Sanedrín Yud Aleph, cuando quiere mencionar la grandeza de Shemuel Akatán, que vivió en esa época de los Tanaim. Era alumno de Hillel, como vemos ahora. שפעם אחת היו מסובים בעליה בגוליה ביריחו, אותם הרעונידוס en יריחו. נטע עליהם בת קול מן השמיים, סיום בת קול ואמרו, יש בכם אדם אחד של ההוא שתשע שכינה עליו, אלא שאין דבר ראוי לכך. Usted es una persona indicado, apto o adecuado para posar a Shekhinah en él,
lo que Asheración no merece. ¿Quién era? No faló Batkol, mas las personas que hubieron pensaron, Natru enehem ve'ilel azaken. Se refiere a Hilel azaken. Kshemet, ispidu, cuando falleció Hilel, no después falaron, Hasid, Anab, Talmidó shel Ezra, que Hasid y humilde, alumno de Ezra. Shupa, Majeret, Abim, Bealia, Beyabne. Otra oportunidad estaban reunidos en Yabne. ונתנה להם בת קול מן השמיים ואמרה אם יש בכם אדם החשב שזה שקר עליו אלא שאין דלו זכאים לכך. Y quién era ahora? נתנו עיניהם בשמואל הקטן. שמואל הקטן era o adecuado para Shejina. וכשמת הספידוהו הענה וחסיד תלמידו של הלל. al mismo desped falaron que él, Shemuel הקטן, era alumno de Hillel. ואף הוא אמר בשעת מיתתו. Cuando falleció, Shemuel Akatán faló una profecía. Shimon ve Ismael le Harba. Shimon el Rabán Shimon ben Gamliel, que eran así, y Rabbi Ismael ben Elisha Cohen Gadol van a ser muertos con espadas. Pero los romanos, como así después aconteció, ellos eran dos de Zarugé Malchut. Bejabró y Lectala. Y los compañeros van a morir con otras muertes. Por ejemplo, Rabbi Akiva, Sarkú Besaró, Bemasecó el Barzel, pentearon la carne con pentes de ferro, como cuentan Berajot Samahalev. Rabbi Hanía ben Teradiam fue quemado, como cuentan en Abodas Rayus Het. Rabbi Yudá ben Baba, Belun Biosh el Barzel, como cuenta Sanedín Yudalet. Así te das Rashi. Beshear Amá le Bizá. El resto del pueblo fue saqueado, que decir, tiraron todo de ellos. Beacán seguían Atidín le mite a la Amá. Y muchas desgracias van a vir para el pueblo. Todo esto él está profetizando que va a acontecer en la destrucción del segundo templo. Beafar el Biudá Babik Shulomar, Hejasi de Anab. También cuando falleció el Biudá Babá, querían hacer el mismo esped, era Shenitelefá Shah. No consiguieron. She'en Maspidim al Arugé Malchut, ya que él también era 210 Arugé Malchut, no se hace esped para no causar ira a los Goim. ושחרב את המילה ואתן השמיר. תודה רבנן. שמיר שבו בנה שלמה בבית המקדש. que Shamir, o el insecto que usó Shlomo para construir el Bet HaMikdash. שנאמר, והבית בבנותו אבן שלמה מסע נבנה. El templo fue construido con piedras completas, íntegras, que dicen, no eran cortadas con metal, como termina el pasú. De Barín que estaban a pie de la letra. Por eso, ¿cómo cortaban las piedras? A través de Shamir. Dice el Biudá, así dice el Biudá, Amalor Rabbi Nehemiah, Vejí Efshar Lomar, que es posible hablar así, va lo que va a neemar con Lele Abarim y Karot, Megoraró, Megirá, dice el pasú, que las piedras valiosas, cortadas con Megirá, es serra o más serra que es de metal. Entonces, si eran cortadas las piedras de Bet HaMikdash, entonces, no es de Barín que estaban. Entonces, ¿cómo explica el pasuk? Masá Nibna, que termina diciendo, como aquí trae la Girsa, Inkem, Mata Mulomar, Umakabod, Agarzen, Kokeli, Barzel, Lo Nishma, Babay Beibanoto, que no se escuchó ninguna ferramenta de metal en la construcción del templo. No se escuchó dentro del templo. Eran cortadas las piedras con metal fuera del lugar del Bet HaMikdash y después
introducían esa opinión de Rabbi Nehemiah. Amar Rabbi. Rabbi faz uma peixada. Nirim de Rabbi Yehuda be'amrei Mikdash. El concordo con Rabbi Yehuda, las piedras del Mikdash que realmente no eran cortadas con metal, son con shamir. Be'debir Nehemiah be'amrei Beto, que dice o pasuk, que si eran cortadas las piedras de la casa de Shlomo, del palacio del rey. Ahora pregunta, Rabbi Nehemiah, Shamir, de Mayata, según Rabbi Nehemiah, ¿para qué precisaban de Shamir? Si él dice que sí cortaban con ferra, con metal. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Quién dice que existía Shamir? La Gemara en Gitín, Samajet conta que trajeron Shamir a través de Ashmedai, el rey de Shedim. Es una historia que fue exiliado Shlomo Amelech. Entonces vemos que sí tenían Shamir para construir el templo. Mi veré de Cadetania. El Shamir es necesario para las piedras preciosas de Efod, para escribir las letras de los Shevatim que constaban en esas piedras. Como dice la Torah, o Efod, que tenía Kohen Gadol como una ventana, aquí en el hombre tenía dos piedras. Shisham y Shemotam a la Eben Ahad. Como ya estudiamos atrás, ¿cuál era la orden? 6 nombres de 6 tribus en una piedra y los nombres de otras 6 en la otra piedra. Eso fuera las 12 piedras de Hoshen HaMishpat. Esas piedras precisaban ser escritas a través de Shamir. Porque, dice la Baraita, Abanim alalu en koimotam b'diyo. Esas piedras no son escritas con tinta. Mishushen mapituche jotam. Está escrito que tienen que ser grabadas. Ve mesaretim alehem beizmel. Mas no puede entonces grabar con un metal. Mishushen eva bemilu otam. Tienen que estar íntegras. Si va a raspar con metal, está tirando materia de la piedra. Era coteva, alejem de yo. ¿Cómo hacían? Marcaban con tinta, umarela en shamim bibajos ven nivkaod meelehem. A través de shamir, milagrosamente, la piedra ficaba como una fenda en el lugar donde tenía tinta. Como la tierra que se abre, una grieta se dice, o fenda. Cuando la tierra, porque está seca, se abre. Una fenda, que en la verdad no está faltando la materia. Se abrió. O como un figo, que también aparece fenda cuando seca. Y no tiene ni un gizarón. que תאנה זו שנקרא באותה חמה בין החסד הכלום, כברכה זו שנקרא באותה גשמים בין החסד הכלום. Así o Shamif, así esto para esa piedra de Efod que usaban. Tao Rabana, Shamif, Zebriato que se orá, o Meshir Mebeshinibra, o tamaño era como una cebada, es decir, un grado de cebada. Y fue criado los 6 días de la creación del mundo. En Pirkei Avot está escrito que era, no sé, esta feira, Ben Hashamashot, fue criado. Ven con davar kashe yachol la'amod befanav. No consigue nada duro ficar entero en su frente. Que si tiene esa fuerza, afilo como piedras, él puede furar. Bemame shemrimoto, ¿cómo es resguardado? Para cuidarlo. Corjino, todo se fugin, shetzemer. Envuelven con esponjas de la humanijim oto beteni sheleber y colocan en una caja, porque como dice otra, tene, la caja coena tene veadeja, como una cesta, una caja de evar, de shumba, melea subese orim, llena de foliaje de cebada.
Amar Biame, Mishaharam y Darishon, Batla, Shira por nada. Después de la destrucción del primer templo, se anuló Shira por nada. Es una especie de seda, de Jujil Levana, y cristal blanco. Jeremiahi. Shaharam et Midash Rishon, Batashira por nada, Sujil Bereje Barzel, era un tipo de metal. Veishomim Mafia encaró Shabbat Mishenir a Tomé que Gulet de Belá. También se anuló un vino sólido que llegaba a Shenir, que cuando ficaba sólido parecía como figo seco. Nofet Sufim, May Nofet Sufim, Amarav Sole Shetzafa al Kaber Apa, בדומה לסש בשמן. Es una farinha que fica grudada en la peneira y parece una masa que fue amasada algunos gorcín con vino, mel y aceite. Que decir, era tan boa cualidad de esa farinha que parecía como si fuese que ya tiene mel. Eso es lo que dice la Mishnah, Nofet Sufim. Merov Shumna Medabeket, de tanta gordura que tiene esa farinha, ficaba grudada las paredes. Levi amar shete que carot el bacó betanu betochot ubash magios razo. Nofet Sufim son dos panes que cuando son asados en el forno, ellos se hinchan, comienzan a crecer hasta encostar uno con otro. ויושב לוי אמר, זה דבר שבא מן הציפים. un mamel llegado de Tzifim, otro decir מן הצופים, un lugar de Jerusalén. Mai mashma, ¿por qué entiende que eso es Nofet Tzufim? Que Metagem, aquí está escrito de Rav Sheshat, cuando llega Gorsim Rav Yosef, los dos eran sanguíneos. Que Maden Alzun, Dabrayata, Beshaktan, Berome alma matian dusha meis vetura. Dice aquí que como Dabrayat, las Deborah, las abelias, traen las montañas mel. Todo eso es un mel que llega de Tzofim, que es un lugar de montañas. Tenatam, dice Mishnah, ya que va a hablar de mel. Estudiamos en Nazir esa Mishnah para explicar el asunto de Nitzok. Nazir Dafnun. Kol Nitzok Tahor. Chud Midevash Defim Beatzapihim. Todo líquido que despecha no transmite impureza, menos mel y tzapihim. Debash Zifim, es lo que va a explicar ahora, que a mel es grosa, más espesa, y cuando você despecha, él conecta o de encima con el de abajo, porque no es líquido. Es densa. Es densa. Como dice, cuando deja de despechar, volta para el keli superior. Mais zifim, que es de zifim, que fueron mel de zifim, trate tres pirushim. Amar Biohanan de Bashe mezayefim bo, un mamel que pueden falsificar. De tan boa cualidades, los que quieren engañar, misturaban con agua un poco y no daba para reparar, por causa que la mel era muy boa. Rishaki llamar a Hashem Mekomó. Zifim es una ciudad, como dice el Pasuk, Zif, Betelem u Baalot. Aquí menciona en Yoshua Tizbab las ciudades de Eres Israel. También vemos que existe una ciudad llamada Zif. Entonces ese es de Bash a Zifim. Entonces dos pirushim, Rabbi Yohanan y Rish Lakish. Kayose va a dabar
¿Por qué Faro? Eso porque antes Faro de vaya va min tzipia. O según otra guisa del Sofim, acá semelhante. Kayotzeba de Bata Omer, tiene un pasú que también discute de la misma forma. Bebo a Zifim, Ayomerule Shaul. Aló David, más Zifim. ¿Qué es Zifim que dice el pasú? Ama Behan Beyaram Zifim Dibehem. Personas chakranim, que menten, mentirosas. También lo mismo la son de falsificar. Bebir Aza Omer, al Shem Coman, personas de Zif. Como dice el pasú, que son en una ciudad llamada Zif. Kistiv Zif, Beterem Ubalud. Pascú Anshe Amaná. Amar Bishak. Elu Bnei Adam. שמאמינים בקדוש ברוך הוא. אנשי המנה, personas que acreditan en Hashem. Así dice que ellos hacían a misbot con hidur de mejor forma, gastaban dinero para los misbot, y no se preocupaban que no va a tener más dinero, porque acreditaban en Akadosh Baruj Hu. Rabbi Eliezer Agado Omer, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל ומחל, אינו que tenía maná. Quien ten pan una cesta y dice, ¿qué voy a comer mañana? Esa es falta de emuná. Veano de Amar Bilazar. Maditi Kimi vas a Yom Katnut. Mi garan sadikim shitbazbez surjana leatid lavo. ¿Por qué ten sadikim que pierden la recompensa en Olam Haba? Katnut shehayu ba'eh shelo yaminu b'Akadosh Baruch Hu. A falta de emuná, eso es Katnut que tenía maná. Eso es un pirush de pasuk de Kimi vas de Yom Katnut, que ten sadikim que vas acaban perdiendo recompensa. ¿Por qué? Por falta de emuná. Y segunda pirush de este pasuk, Rabba Amar, es lo que tiene Israel. Quizás que tiene Israel. No está explicando a Mishnah, Anshe Amaná, está explicando el pasuk. Kimi vas de Yom Katnut son los filhos, los Reshaim de Israel, que esos filhos mueren pequeños. ¿Y qué acontece? Me vas bezin, dina bien, a ti la voz. Ellos consiguen anular los castigos de sus pais, que eran los Shaim. ¿De qué forma? Ombrim lefanab, el Iván Shamayim. Ellos murieron crianzas. Y rezan para Hashem, Rebon Sholam, Meachar she'ata atidi para mehen, lama ikita shitnehem bam, ya que va a castigar a los Reshaim por sus pecados. ¿Por qué causó sufrimiento en este mundo cuando mueren filhos pequeños? Que cuando nos salimos del mundo, ellos sufren. Entonces, ya está pagado los pecados. Eso es el castigo de ellos en este mundo y tiene Olam Haba. Entonces, eso es me vas bezin. Kor'in dina bien. Y eso que dice el pasuk. Kimi vas, cancelado o decreto de esos Reshaim de Yom Katnut por causa de sus filhos pequeños que fallecieron.